Entonces, diferencias finitas para problemas parabólicos. Dijimos, si tenía UT menos kappa por el laplaciano de U más A por U igual a 0, en omega por I, donde omega acá sería abierto, ¿no es cierto? U de 0t igual a U sub 0 de t, la derivada de U con respecto a la normal en LT igual a 0 y U de x0 igual a f de x. Entonces a esto lo aproximaba por Forward-Euler, que es lo que hicimos el otro día, o Euler para adelante, y escribo U t en xi tj, lo escribo como U i j. Vamos a poner acá lo de la notación primero. Repaso, notación. U de xi t sub j lo voy a escribir como U i j. Entonces, la derivada de U con respecto a t, así lo escribo, si no, en xi t sub j lo escribo como i j más 1 menos U i j dividido delta t, y la derivada segunda de U con respecto a x dos veces en xi de j la escribo como u i menos 1 j menos 2 u i j más u i más 1 j dividido h al cuadrado. Entonces con estas nomenclatura, el problema me quedaba que u en el instante j más 1 es una matriz A por u en el instante j más b, donde b, o bj más 1, donde esto es la temperatura en el instante. ¿Sí? Entonces, para esto, atención, importante, restricción sobre delta t. Debe ser aproximadamente h cuadrado, con esta capa, ¿sí? O sea, el R que me quedaba cuando yo escribía capa por delta t sobre h cuadrado tenía que ser más chico que un medio. ¿Perdón? Sí, estaba bien. Está. Esto. Entonces ahora fácilmente voy a cambiar esta. Si yo escribo, o sea, ¿esto qué quiere decir? Esto quería decir, si yo miro para un cierto x fijo, miro t sub i y t sub i más 1, tengo la función así, y digo, la derivada acá es, la pendiente de la derivada es, la aproximo con la pendiente de la secante, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer, voy a decir, o sea, por eso digo, se llama Forward Euler, porque miro hacia adelante. Este está más adelante que este, ¿sí? Bueno, ahora voy a, en lugar de escribir esto, escribo así ahora, escribo, cambiando la derivada de u con respecto a x en xi tj, la escribo como ui j menos ui j menos 1 sobre delta t. ¿Qué es lo que hago?
digo, Estás tomando un tiempo atrás. tengo la curva, La secante tengo, trazada. claro, el T sub J, y acá tengo el T sub J menos 1. Entonces voy a mirar esto para atrás, ¿sí? Esto se llama back-Euler, o backward-Euler. Entonces, pero esto me cambia sustancialmente las cosas por una razón que, o sea, tal vez uno piensa, esto no debería cambiar tanto, Sí. porque lo único que hago, en vez de mirar para adelante, miro para atrás. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Voy a buscar lo que hicimos el otro día. 13, 12. Aquí, cuando juntamos la ecuación esta, ¿sí? Eso lo podría, en el forward Euler me quedaba así. Tenía cosas en J más 1, cosas en J, ¿sí? Y entonces lo que hacía era agrupaba todo un instante de tiempo de un lado, todo el J lo ponía de este lado y el J más 1 lo dejaba solo allá, ¿sí? Eso me quedó en la hoja número 13. Me quedaba esto. Eso es lo que hicimos el otro día. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ahora yo voy a tener, o sea, el problema, esto me conducía a este esquema. Tenía una cosa en J más 1 y 3 cosas en J. ¿Sí? O sea, era un método explícito. ¿Sí? Sí. Puedo decir aquí, lo podía escribir explícitamente. Si yo cambio ahora esto y lo pongo en la ecuación anterior, voy a mirar la hoja número 12. Voy a poner, en lugar de escribir esto, voy a escribir esto. O sea, que escribo U y J menos U y J menos 1 sobre delta T igual, en que se me movió la hoja, capa U y menos 1, J menos 2 U y J más U y más 1, J delta X al cuadrado, H cuadrado creo que le había puesto, H cuadrado, Sí, perdón. H cuadrado. Menos A, U y J. Entonces, hago lo mismo que hice el otro día, multiplico por delta T, entonces hago delta T sobre H cuadrado por capa, U y menos 1, J menos 2, U y J, más U y más 1, J, vamos a hacer esto así, menos A por delta T por U y J, y acá me queda U y J menos U y J menos 1. Pero, y bueno, lo que hago es paso este para allá. ¿Sí? Te queda la misma figura de la vez pasada, solamente que invertida, ¿puede ser? Claro, Entonces, pero de un momento derivan 3. claro, ese es el problema que me va a pasar ahora. O sea, cuando paso este para allá, el esquema me va a quedar. Tengo acá tengo el I y menos 1 y más 1, y acá tengo el J, y acá tengo J menos 1. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esto no lo puedo escribir. O sea, para saber la temperatura en alguno de estos, no me alcanza con saberlo acá, porque tengo una ecuación con 3 incógnitas. Entonces esto no lo puedo resolver. ¿Cómo hago para hacer esto? Lo que tengo que hacer ahora, entonces. ¿Se ve ahí todo el dibujito? ¿En la cámara Sí. entra todo? Entonces digo, bueno, a estos los conocía a todos. ¿Sí? Pero resulta que para estos tres
Bueno, estos son datos. Capaz que estoy pintando todo lo que conozco, si quieren. Estos siempre son datos, pero resulta que, por ejemplo, para estos tres, con yo tengo que calcular estos tres. Y con calculo estos tres. Y así. Entonces lo que yo puedo hacer es escribir toda la línea aquí, que depende de toda la línea de acá abajo. ¿Sí? Sí. O sea que esto se transforma en U A por U J más 1 es igual a UJ. ¿Sí? A ver, lo voy a... las caras serias. Sí, no, ahí me perdí. Vamos a cambiar, voy a cambiar de hoja. O sea, termino de escribir esto entonces. Entonces paso para allá. Y le tengo que cambiar el signo. O si no, paso todo esto para acá. Entonces me queda U I J menos 1 es igual a U I menos 1 J. U I J, U I más 1 J. ¿Así? Esto, R, ¿no es cierto? Le llamamos R otra vez a esto que está acá. Entonces, ¿quién me queda? I menos 1J está multiplicado. Sí, acá le cambié, le multiplico todo por menos 1 para que me quede este positivo. Entonces, I menos 1J es multiplicado por menos R. Y el I más 1J multiplicado por menos R. ¿Está? Y el I, U y J, ¿qué tengo? Acá tengo 2R positivo ahora, ¿no es cierto? Sí. Menos OT. Más AT, porque cambio el signo. Sí. Acá tenía menos, ¿sí? Entonces tengo 2R más A por T, y acá tenía 1 que está de este lado, pasa a menos 1 de aquel lado, cuando multiplico por menos 1 me da 1. ¿Me queda eso? Sí. ¿Sí? Entonces, esto para I de 1, 2, perdón, desde 2 hasta n-1, ¿sí? En U1, J más 1, J es dato, y U, N, J es la derivada con respecto a X es 0. Entonces acá tengo, ¿cuántas ecuaciones tengo? Acá tengo n-2 ecuaciones. Una ecuación para cada uno de los puntos, desde hasta este. ¿Sí? De este lado tengo el dato y de este lado tengo el flujo. ¿Sí? Sí. Entonces, voy a escribir ahora eso cómo me queda mi sistema. Entonces escribo. Voy a escribir U1, J menos 1. U2, J menos 1. U3, J menos 1, hasta UN menos 1, J menos 1, UN, J menos 1. Eso es lo que tengo acá. Esto. ¿Sí? Eso es una matriz. Eso es igual a una matriz. ¿Qué hay en la matriz? Desde la segunda fila hasta la n-1 va menos R. Bueno, el beta nuestro ahora es 1 más 2R más A por delta T. Acá es A por delta T, no A por T, ¿no es cierto? Le puse así porque no entraba. Más A por delta T por U y J. A eso lo llamo beta, como hicimos antes, solo para abreviar la notación, que
no me queda un choclo en la matriz. Ok. ¿Sí? Entonces me queda menos R, beta menos R, menos R, beta menos R, hasta la anteúltima fila. Menos R, beta menos R. Me queda así. La primer fila dice U1J es un dato, o sea que 1. Y acá multiplica por U1J, U2J, U3J, UN-1J, UNJ. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? La primera fila U1J es un dato. O sea que acá pongo U1J, que es conocido. ¿Sí? Este número lo conozco. Le pongo un 1 acá, entonces ¿qué me dice? 1 por este es esto que es un dato, o sea que lo sé de hacer. ¿Sí? Y en el último voy a poner, dice que el flujo es 0, o sea que dice que la temperatura en este menos en este tiene que ser igual. Repetimos la matriz. Ahora es así. ¿Cuál es la diferencia? Que estos son las incógnitas ahora. Los que no sé son estos. ¿Sí? Antes yo tenía el problema que era A por UJ más B es igual a UJ más 1. Ahora tengo A por UJ es igual a UJ menos 1. Perdón, una Este pregunta. Sí. era el dato. Esto era lo conocido, o conocido si querés, que veníamos del paso anterior. Esto es conocido. Y esto es la incógnita. Ahora, esto es conocido y esto es la incógnita. Perdón, el último renglón, disculpe. ¿Por qué es menos 1, 1? Y no menos R, beta, menos Y R. acá, perdón, y acá me olvidé de cambiar, acá el 0. ¿Por qué? O menos R, lo mismo, pero dice, este multiplicado por esto, más este multiplicado por esto, tiene que ser 0. O sea que quiere decir que estos dos son iguales. Porque los que yo no conozco son estos. Estos son los que no conozco yo, no estos. ¿Está, Javier? No, me En perdí. el problema anterior, la manera que Sí, hicimos antes, las incógnitas estaban acá. Yo multiplicaba sí. esto y las descubría. Pero resulta que ahora las incógnitas están acá. Sí. Lo que yo sé es esto. Sí. ¿Está? Entonces lo que Sí, me eso dice, sí. las dos últimas incógnitas son iguales. ¿Y cómo lo escribo esto, que las dos últimas incógnitas son iguales? Entonces, esta menos esta, o esta menos esta, vale 0. Está bien. Está bien, está bien, sí. Y acá lo tacho y le pongo el dato conocido. ¿Está? Pero entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que yo tengo que calcular los autovalores de esta matriz A. Pero resulta que si yo quisiera, pensando la idea que tenía antes, o sea, de multiplicar, ¿sí? ¿Cómo sería UJ? Es la inversa de A por UJ menos 1, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué relación hay entre los autovalores de A y los de su inversa? Eso es fácil. Los autovalores de la inversa son 1 sobre los autovalores de la matriz original. ¿Sí? Está bien, sí. Pero entonces ahora voy a mirar quiénes son los autovalores de esta. Los autovalores de esta tienen centro en beta y radio 2R. ¿Sí? ¿Quién era el Sí. beta? El beta Era. era 1 más 2R más A por delta T. O sea que tengo el 1 acá. 2R más A por delta T está para allá. ¿Sí? Sí. Y el radio es este más este, 2R. O sea que el radio
siempre va a llegar, pero va a quedar de este lado del 1. ¿Sí? O sea que los autovalores de esta, primero van a ser todos positivos y van a ser todos más grandes que 1. ¿Sí? Sí. O sea que los autovalores de su inversa van a ser todos más chicos que 1. O Sí. sea que si yo quisiera resolver el método como UJ igual a la menos 1 por UJ menos 1, los autovalores de esta van a ser siempre más chicos que 1. ¿Sí? Y los errores que generan un paso, en el paso siguiente se van a achicar. ¿Sí? Ajá, y no depende de R ni de... No tengo ninguna restricción de R. Lo único, Ni delta T, ni de nada. Está. no depende de nada. Ahora, digamos, esto es, a ver, no quiero que se me mezclen las hojas con la de la clase pasada. Ahí está, ya voy a sacar las de la clase pasada, si me quedan las de hoy todas solas. Así después las puedo ordenar con el número. Entonces, el método de la semana pasada, que era el forward Euler, ¿sí? Se llama, bueno, que es explícito, es condicionalmente estable. Para que sea estable, ¿sí? O sea, la estabilidad quiere decir que los errores, digamos, no es la definición de estabilidad, pero podríamos pensarlo así como, los errores que generan un paso se tienen que achicar en los siguientes, no se agrandan. ¿Está? Entonces, para que eso sea estable, tengo una condición. La condición es el R tiene que ser más chico que un medio. Este método, que se llama Back-Euler, es incondicionalmente estable. O sea, es estable siempre. Pero es implícito. Y esto puede ser un problema a la hora de hacer los cálculos. ¿Por qué? A ver, digamos, para hacer una multiplicación, una matriz por un vector, yo sé cuántas cuentas tengo que hacer, ¿no es cierto? Sí. O sea, si quieren, tengo del orden de n cuadrado multiplicaciones que tengo que hacer para resolver el sistema. En el caso de que la matriz esté llena. Bueno, en este caso, que la matriz tiene tres cosas, tengo 3n multiplicaciones, porque es la diagonal y la fila de arriba y de abajo nada más. ¿Sí? Pero para resolver un sistema de ecuaciones, yo tengo que hacer muchas más cuentas. Tengo que hacer del orden de n al cubo multiplicaciones para un sistema. O sea, tengo que hacer mucho. Lo único que puedo hacer pasos de tiempo que sean mucho más grandes. ¿Sí? Digamos, podemos hacer los cálculos si dudan. Y no hablemos de hacer la inversa, porque bueno, ahí sí que los cálculos se nos van a... Entonces, lo que, digamos, los métodos implícitos tienen la ventaja de que no necesito restricción sobre el delta T para la estabilidad. Ahora, Javier, ¿vos eras electrónico? No, civil. Ah, civil. No, porque una de las cosas que digamos, los métodos explícitos, estos, en ingeniería civil se están usando otra vez. Y les explico por qué. O sea, para grandes problemas, por ejemplo, los problemas que hacen en diseños de puertos, donde hay corrientes y problemas de flujo, pero de gran escala, que tengo millones de incógnitas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Con el método explícito, yo tengo una restricción sobre el delta T que tiene que ser chiquitito, tengo que hacer muchas cuentas. Pero
al tener el esquema, voy a dibujarlo acá. Este esquema así. Yo conozco todos estos y si yo tengo ahora estas computadoras con muchos nodos, al conocer todo esto, yo puedo darle a cada computadora, le doy una ecuación distinta, porque todos estos los conozco y hago que todas trabajen en paralelo y hacen todas las cuentas a la vez de un solo paso. ¿Sí? Es como si, digamos, tengo 10, supongamos que tengo 10 nodos y hay 10 personas acá. Entonces yo le digo, usted hace la ecuación 1, usted hace la ecuación 2, usted hace la ecuación 3, se las predetermino antes, entonces en el tiempo de hacer una operación, entre todos hacen una operación cada uno y avanzamos un paso de una sola vez. Si yo quiero separar este problema, no puedo separarlo en varios, porque tengo todas las ecuaciones que están entrelazadas. ¿Sí? Y tengo no le puedo dar a cada uno una ecuación, porque cada ecuación separadamente no se puede resolver. ¿Está? Sí. Bueno, ¿quieren que descansemos un cachito? Porque yo me estoy quedando afónico. Ahora sí empezamos con elementos finitos para este problema. Yo le pongo pausa a la grabación aquí. Entonces, problema, modelo unidimensional. Lo voy a hacer así, vamos a sacar el término ese que se iba al aire, solamente para que las cuentas nos queden más cortitas acá, pero es exactamente lo mismo. Entonces, escribo la derivada de u con respecto a t menos la derivada segunda de u con respecto a x dos veces igual a f, u de 0t igual a u de 1t, por ejemplo, o de lt igual a 0, y u de x0 igual a, qué sé yo, g, acá. G de x. Esperen que, no sé qué me pasa la mina del lápiz que no baja. O sea, este es mi problema. ¿Sí? Este es mi problema. O sea, este problema, la solución analítica, si uno lo escribe haciendo separación de variables, no sé si alguna vez vieron eso, tiene una solución explícita fácil de resolver para el caso de f, o sea, usando serie de Fourier. ¿Sí? Y con eso se puede hacer estimaciones sobre la solución, que uno, por ejemplo, uno puede saber que si yo no le agrego calor, entonces la temperatura al final digamos, cuando avanza, siempre va a ser menor o igual que la temperatura al inicio, o da una estimación de la temperatura al inicio pensando en función de la una temperatura al final en función de la temperatura al inicio, que era lo que hablábamos cuando decíamos que distribuía el calor en una varilla que la calentaba en una punta o la otra. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí. Bueno, entonces, no vamos a ahondar en la discusión teórica, en la solución analítica de esto. Eventualmente, si ustedes quieren, eso está escrito en el apunte, pero no es el tema del curso. Pero si lo pueden leer de ahí, si tienen dudas, me pueden preguntar algo. Lo que nosotros nos vamos a abocar ahora es a mirar la solución numérica de esto. Y entonces para esto tenemos como dos alternativas. Uno que es semidiscretización espacial, por un lado, y después de discretización completa. Entonces, a ver, para mirar este problema de semidiscretización espacial, tomamos
la ecuación, que tenemos esta ecuación de aquí, y vamos a tomar una función b, que está en un espacio nuestro que habíamos pensado originalmente, ¿recuerdan? El espacio de soluciones admisibles, ¿sí? Sobre omega para cada t fijo, y hacemos la derivada de u con respecto a t multiplicado por b, integrado, más a de u de t por b igual a f de t por b. Y el problema sería encontrar u de t en b tal que pasa esto, ¿sí? Para todo b de b, y para t, aquí podemos pensar x pertenece al, acá vamos a ponerle L, 0L, y t que pertenece a un intervalo I. T0, T final, por ejemplo, como dijimos antes. ¿Está? Y tal que pasa esto, y con U en 0 igual a esta G de X. O sea, este sería nuestro problema nuevo. Pero, entonces ahora digo, escribo, tomo Φ1, Φ2, Φm, una base de B, ¿sí? Y entonces, y por ejemplo, tomamos el caso de, qué sé yo, BH, el problema de dividir el intervalo 0L, el largo de la aleta, en pedacitos de ancho H, ¿sí? Donde cada una de estas sería las que habíamos visto al principio, ¿se acuerdan? Estas acá. ¿Sí? Sí. Y entonces el problema es encontrar U o UH en BH, tal que esto, la derivada de UH con respecto a T, es A por UH de TB igual a F, ¿sí? Y aquí, esta, podría ponerla así, ¿no? UH0 por B igual a, que esa me la olvidé hoy, G por B. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo acá? Donde, bueno, esta A de V, ¿no es cierto? Era la integral. Un cachito que se me mezclaron todas las hojas acá. Entonces, si yo escribo UH de TX como la suma para I de 1 a M, donde acá le pongo X1, X2, XM, ¿sí? O sea, esta sería la Φ2, esta XM-1, esta la Φm-1. No sé qué le pasa a la mina de lápiz hoy que compré, porque se me quiebran enseguidita todas. Entonces, esto sería una función, qué sé yo, psi sub i de t por phi sub i de x, donde
O sea, lo que voy a tener, vamos a ver si, a ver cómo me va con el dibujo hoy. Este es el eje T, este es el eje X. Entonces, para cada, vamos a hacer así, pensando, para X1, este es X, a ver. X1, X2, XM igual a L. Se ve ahí como estoy tratando, como si estuviera escribiendo en el plano. Entonces, en cada uno de estos voy a tener una función. Esto, los coeficientes de la solución van a ser funciones. En cada punto voy a tener una función. ¿Se entiende? Que a medida que vaya, o sea, la variable t es continua, ¿sí? Y la variable x la discreticé en pedacitos. ¿Está? Sí. Entonces, yo tenía la función, a ver, supongamos que la función original era así, acá, al principio. Entonces tengo, esta sería la Φ1, esta sería la Φ2, la Φ3 hasta la última, ¿sí? Y entonces cada una de estas funciones ahora, lo que voy a ver es cómo evoluciona a lo largo, o sea, como miro desde acá, y vería, si yo, a ver, supongamos que para uno de estos fijos, acá, por ejemplo este, entonces tendría el valor en t igual 0, es acá, y a medida que va avanzando el tiempo va haciendo algo así. O sea, para un X fijo, ¿cuánto da la solución? ¿Se entiende? Sí. Por eso le llamo semidiscretización espacial, porque discreticé solo en el espacio y en el tiempo dejé el problema continuo. ¿Sí? Bien. Entonces, el problema es encontrar, se traduce en encontrar esas funciones, las xíes, que dependen del tiempo. O sea, la función, cada una de las funciones sí va a estar multiplicada por la phi sub i correspondiente. O sea, esta depende del espacio y esta depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, el problema, este que teníamos aquí, lo puedo escribir así. Ahora, usando, en vez de poner U, pongo esto, escribo la suma de psi sub i de t por phi i, phi j, más la suma y la distribución inicial aquí esperen que me quedó feo esto. ¿Está? O sea, el problema ahora va a ser encontrar esas funciones. Ahora, si yo escribo, escribiendo esto acá de manera matricial, sería como escribir B, una matriz B,
Esperen un cachito. Aquí me B por. Aquí era la derivada, era, a ver cómo escribir esto. Esta notación, ¿la conocen? O sí, punto, que me olvidé, porque era aquí, era la derivada. El punto. ¿Conocen esta notación de ponerle sí punto? Sí punto de algo, de t, es lo mismo que la derivada de xi con respecto a t. ¿Sí? Listo. Ok. ¿Sí? Que esta es Sí, la, sí. esta es la que tengo aquí. Entonces, esto lo puedo escribir como b por xi punto de t más a por xi de t igual a f de t, ¿dónde? O sea, de manera abreviada, si quieren, y b por xi en 0 es igual a, vamos a ponerle g0. ¿Dónde? Uy, uy, uy. Esperen que se me golpeé la cámara, recién moví todo acá. Ahí está. Donde B, la matriz B, tiene componentes B y J, es phi I escalar phi J, igual a la integral sobre omega de phi I por phi J. A es A y J, es igual a lo que habíamos dicho, lo que había escrito ahí como la notación A de phi I, phi J, igual a la que teníamos, ¿se acuerdan? La integral sobre omega de gradiente de phi, gradiente de phi j, y ¿qué más me falta? F F. es igual a fi, igual a la integral de f de t por phi sub i, y u. No, G le había G. llamado la G grande, que es, G sub I. a ver cómo se No, llamaba, G0. G0. G0 escalar phi sub i. G en 0 escalar phi sub i. ¿Sí? ¿Está? Sí, que es la integral de G0. Es claro, esto es la integral de G0 por phi sub i. ¿Sí? Exacto. Pero bueno, a ver, esto, digamos, pensando en esto, que tengo una ecuación matricial aquí, acá, ¿sí? Lo que puedo hacer es escribir, bueno, si yo hago un cambio de variable, además, bueno, una cosa que sé, para simplificar un poco. Tanto la matriz B como la matriz A son simétricas, ¿no es cierto? Porque B y J es, BJ, es lo mismo que BJI, ¿no es cierto? Integrar phi sub i por phi sub j es lo mismo que integrar phi sub j por phi sub i. Y lo mismo que la A, que son la matriz de los gradientes. Esta es en el problema de la varilla era la que llamábamos la matriz de rigidez, y esta es en estructura lo que se llama la matriz de masa. Pero ambas son simétricas, definidas positivas, diagonalmente dominantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que me quedaban, cuando le hicimos la varilla en una dimensión, tenía un 2 en la diagonal y menos 1 en la fila de arriba y de abajo? Aguántenme un poquitito que tengo dos lápices iguales, pero los dos se me quedaron sin minas.
Para que vean que no estoy haciendo tiempo acá. Ahí está. Bueno. Entonces, si yo hiciera, digamos, este problema lo hago tal vez un poco más relajado, ¿no es cierto? Porque no va a ser el que más nos interese. Pero si yo lo que hago, digamos, la matriz B, la puedo escribir como es simétrica y definida positiva, la puedo escribir como el producto de una matriz por su traspuesta. Eso, bueno, pues B es simétrica y definida positiva. Esto se puede hacer, o sea, bueno, eso es medio natural, ¿no es cierto? Que si es simétrica, entonces, si yo, digamos, algo más su traspuesta, esto siempre es simétrico, ¿no es cierto? Porque entonces es como encontrar la descomposición, que esto se llama el método de Cholesky. O sea, parece natural, tal vez no es tan evidente cómo encontrarlo, pero no es tan complejo tampoco, pero no es una cosa que nos ocupe demasiado. Entonces, usando esta cosa en el problema sería como quisiera sacarme de encima la B y este problema lo puedo escribir como, si escribo E por psi igual a eta, por ejemplo, entonces esto lo podría escribir como haciendo. Entonces, el problema este se transforma en eta más una cierta A tilde, eta punto, una cierta A tilde de eta, igual a una G tilde, y eta en cero, igual a, qué sé yo, eta sub cero, así. Entonces tengo un problema, bueno, un problema clásico de ecuaciones diferenciales para cada t. Y bueno, usando la teoría clásica, que no nos importa mucho acá, pero la vamos a escribir en todo caso, me da que eta, sabemos que eta de t es e a la menos a tilde por eta sub 0, más una integral de 0 a t de la exponencial negativa de menos a t menos s. Bueno, esto no les digo, lo escribimos medio como info para ver, para probar que esto tiene solución única. Esto en cualquier libro de ecuaciones diferenciales, no sé, Coddington, Levinson o algo así, con eso pueden encontrarlo. ¿Sí? Lo que nos interesa a nosotros y que va a ser importante para nuestro curso es cuando hagamos una discretización tanto en el tiempo como en el espacio, ¿sí? O sea, discretización completa sería. Entonces, lo que ahora voy a escribir es, yo tenía du a dt menos el laplaciano de u igual a f, y a ver si me acuerdo cómo la notación como habíamos empezado.
no era laplaciano, lo había puesto acá, era en una D, la derivada segunda de U con respecto a x dos veces, igual a f, para x entre 0 y L, y t en I, U de 0t igual a U de 1t igual a 0, y U de x0 igual a g de x. Entonces, lo que voy a hacer, voy a escribir esto en vez de escribir la derivada de U con respecto a t en, o sea, vamos, como teníamos antes, vamos a hacer un dibujito acá, 0, x1, tengo eso, y a esto. En cada uno de estos puntos voy a tener una phi, y a esto lo voy a llamar delta t. Entonces voy a escribir el problema que teníamos aquí de encontrar UH de t en BH, ahora lo voy a escribir así. En lugar de poner esto, voy a poner UH en el instante J menos UH en el instante J menos 1 dividido delta T escalar B es igual o más A por UH en el instante J escalar B igual a F por B voy a ver si puedo achicarlo un cachitito para que no se me amontone con el dibujo. UH J menos UH J menos 1 dividido delta T escalar B más A por UHJ escalar B igual a F de TJ escalar B para todo B en BH y J igual 2, 3 hasta N y UH J escalar B igual a G escalar B. ¿Está? O sea, lo que hice, lo que hicimos ahora, en lugar de, entonces, encontrar, el problema es encontrar UH en BH, que pase esto. Ahora, si se fijan, esto que está acá es lo que había escrito antes, lo que empezamos hoy a hacer el Bach-Euler en diferencias finitas. Lo único que ahora, en lugar de escribir puntualmente, lo escribí de manera integral. O sea, ¿cómo es esto? Esto es la integral entre 0 y L de UHJ menos UH J menos 1 sobre delta T por B más
A, que era la integral de 0 a L del gradiente de UHJ por el gradiente de B, igual a la integral de 0 a L de F de T sub J por B. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, sí, hasta ahí sí. O sea, esto es casi lo mismo que hicimos en diferencias finitas, lo único que en lugar de pensar en la ecuación puntual, ahora pensamos en la ecuación completa, o sea, la ecuación integrada. ¿Sí? O sea, esto depende de, o sea, UJ en X, ¿no es cierto? Si quieren, acá esto es en X. TJ X de X. ¿Está? Y ahora, si yo escribo UH J, lo escribo como la suma para I de 1 a M de phi J I por phi sub I de X. ¿Está? O sea, ahora las phi's, en lugar de ser funciones, son números, son escalares. ¿Sí? O sea, en cada punto, para cada J, lo que voy a hacer, voy a escribir una ecuación, una ecuación integral como estas. Entonces, ¿cómo hago esto ahora? Bueno, esto es constante, ¿no es cierto? Esto lo puedo sacar afuera, ¿sí? Esta integral es esta por esta más esta por esta, ¿sí? ¿Está? ¿Sí, gente? ¿Me siguen? La integral de UH. O sea, ¿cuál es mi incógnita? Esta es la incógnita, la H, ¿no es cierto? Sí. UH. Esta es un dato. Esta. O sea que, a ver. Sí, 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 está bien, sí. Sí, 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 ¿Ah? sí, es cierto, sí, es dato. O sea, lo que hago ahora, hago la distributiva nomás. Y lo que voy a hacer, voy a pasar para aquel lado todo lo que conozco, que es esto y esto. Lo dejo de este lado y de este lado dejo la UH. Pero la UH es esto, o sea que es un sistema en phi ahora. Sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea que en realidad lo que me queda esto, me queda como una matriz o sea, el problema ese lo puedo escribir como una matriz B más delta T por A por psi J igual a una matriz B por psi J menos 1 más delta T por F. ¿Sí? Donde, bueno, ya dije UH era la suma de los phi sub I para I de 1 a M. Acá me olvidé de psi sub I UH en el instante J.
por phi sub i de x. ¿Está? Sí. Donde quién es la B, quién es B y quién es A. La A y la B son las mismas que teníamos antes. Las que teníamos con el caso semidiscreto. Esperen que reordeno un poquitito las hojas. Estoy numerando las hojas. Donde, a ver, ahora tenemos aquí, ¿quién era la B? Ahí está. ¿Quién es B y quién es A? ¿Sí? La B es la integral de las phies y la A es la integral de los gradientes. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí, gente? Sí. A ver, lo que hice aquí, ya, digamos, si yo quisiera escribir en este problema, si ustedes prestan atención, lo que yo escribí acá fue el Backward-Euler, ¿no es cierto? ¿Sí? De este lado, puse la incógnita en el futuro de este, tengo el dato aquí y tengo la incógnita acá y acá, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Yo le pusiera J más 1 J y acá J, entonces este es el forward Euler. Y ahí, si yo escribo la matriz A y B, voy a tener las mismas restricciones que tenía en el problema cuando hicimos diferencias finitas, porque las matrices van a ser las mismas en una dimensión. ¿Está? Por las dudas, acabo de mirar el apunte. Es casi igual, lo único que el delta T, en el apunte, en el libro, delta T se llama K sub n. Y si J, en el apunte, le llama si supra n. Y UHJ le llama UHN. ¿Sí? Pensé que me estaba que estaba haciendo igual que en el apunte y bueno, quería usar la misma notación. Esto es en el libro. De la misma forma, puedo escribir el método Crank-Nicolson, pensando en lugar de tener ahora para Crank-Nicolson acá en vez de tener esto, voy a tener el promedio de UHJ y UHJ menos 1. ¿Sí? ¿Estamos, gente? Miren, lo que viene en el apunte, lo que viene en el libro, en el curso, que no vamos a ver, es el método de Galerkin discontinuo, ¿sí? Que es para problemas parabólicos cuando hay discontinuidad en los datos, ¿sí? Y que, bueno, me parece que es como demasiado pretencioso para el lugar donde hemos llegado hasta acá. ¿Estamos, gente? Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta o dudas? Jorge, Javier.
No, por ahora no, hay que No, poner pero en serio. el tema de desarrollar las matrices ahora, como las integrales, De todos modos, o sea, las matrices, ¿por qué no las desarrollé acá? Porque las matrices ya las sabemos. sí, pues es un problema mecánico eso directamente. No, pero además, yo estoy apuntando a la otra cámara. Esperen. La matriz B, ¿qué tenía acá? La matriz B es phi Sí, sub i está por bien, phi sub es cierto. j. Sí, esa ¿Eh? es conocida. Sí, sí, es conocida, lo mismo que Y, la A. y la matriz A, ¿se acuerdan? Es la del laplaciano, que tiene 2 en la diagonal y menos 1 en la fila de arriba y de abajo. Claro, sí. ¿Sí? O sea, no las escribí porque en realidad ya son las mismas que hicimos antes. ¿Está? Sí. Es cierto. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, podemos hacer, si quieren, a ver, vamos a hacer. La F, No, pero la F es, a ver, veamos. Supongamos ah, que yo es tengo, alguna de las integrales que hacíamos antes de borde. claro, supongamos que yo tengo, este es el xy. Acá tengo el xy menos 1 y acá tengo el xy más 1. Esta es la phi sub i. ¿Sí? ¿Sí? Si la f fuera así, supongamos que la f vale eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar desde acá, o sea, f sub i, ¿quién es? Es la integral entre xy menos 1 y xy más 1 de f de x por phi sub i de x. ¿Sí? ¿Y esto quién es? Esto es la integral entre xy menos 1 y xy de f de x por esta que es x menos xy menos 1 sobre xy menos 1 de x más la integral entre xy y xy más 1 de f de x por x menos xy más 1 sobre xy menos xy más 1 de x. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está? Bueno, Sí, dependiendo de quién sea la f, bueno, esto es el h, ¿no es cierto? Que lo puedo sacar afuera. Y entonces multiplicar la f por este polinomio y por este, y nada más. Y, bueno, la otra que me podría quedar sería la b, que es integrar phi por phi j. Entonces, phi, o sea, A es A y J, es la integral. No, perdón, la A ya la sabemos que la A la conocemos. la A ya la habíamos hecho explícitamente, fácil. Vamos a hacer la B. B es B y J, es la integral entre xy menos 1 o la integral, vamos a ponerle así, de phi por phi j. ¿Sí? Y otra vez, en la diagonal sería la integral de esta al cuadrado. Y en la fila de abajo sería multiplicar esta por esta. Y en la fila de arriba por la otra. ¿Está? Sí, sí. O sea que esto es como multiplicar x por 1 menos x. Después multiplicado por h, o sea, 1 sobre h cuadrado por un cuarto, x menos un cuarto. ¿Sí? Sí. O sea, no las hice porque en realidad, y además está bueno que uno las haga, uno las hace una vez nada más y después son siempre las mismas, ¿no es cierto? En Ok, el caso de que perfecto. yo tenga, en el caso de que yo tenga una partición uniforme, ¿sí? Si no, si la partición no es uniforme, entonces sí podría tener que hacerla particularmente, pero, o sea, el h no lo puedo sacar afuera todas las veces de factor común, pero tendría el h de la izquierda y el de la derecha para las funciones. Le traje el mate. Era por eso que sacaba la cámara. ¿Estamos, gente? Bien. Sí. No sé, Walter, que entró más tarde, si tiene alguna pregunta. No, bien, sí. ¿Bien? El tema es después ponerse un poco a hacer, a Armar. resolver y ahí salen un poco más las dudas. Así que todo bien hasta el momento, bueno, vamos a ver. Gracias.
Bueno, no sé, chicos, otra pregunta más, no sé, ahí Diego o Lía, ¿cómo vamos? Miguel, Diego tiene el micrófono apagado. No, decía que por el momento no tengo preguntas. ¿Se entendió lo que le expliqué o no? Sí. Tal vez, digamos, no le puse mucho énfasis a a la solución analítica, porque eso, bueno, es medio que excede a un curso, al curso este, no vamos a dar un curso de ecuaciones derivadas parciales, ¿no es cierto? Le hice las cuentas de manera que ustedes vean de dónde salían o por qué salían, nada más. Y tal vez la cuentita esa de la forma que tenía la ETA, la solución cuando yo tenía el problema semidiscreto, ¿sí? Que uno la puede calcular haciendo una integral solamente sobre cada línea. Que eso es más o menos lo que por ahí después se llama el método de líneas, que por ahí alguna vez escucharon hablar. Cuando yo tengo una ecuación que depende del tiempo y del espacio, discretizo en el espacio y luego continuo en el tiempo y hago que cada cosa en el tiempo mirar como una línea de tiempo en un punto fijo, como evoluciona en el tiempo. Sí. Bueno, ¿estamos, gente? Bien. Sí. Y bueno, les pongo pausa a la grabación.